Estamos Estamos a 26 minutos de las 9 de la mañana, saludando en primer lugar el reintegro a la fila de los estelares de Enrique Inostroza. Muy buenos días, Enrique. Buenos días, Álvaro, Joyce. Muy buenos días, Enrique. Francisco. Muy buenos días, Francisco Ivieta. ¿Cómo están ustedes? Nosotros alentaditos, muy como bien. decía un jefe que tenía yo, alentaditos. Sí, muy buenos días, Francisco. Y partimos de inmediato. Sí, o primero con los saludos que nos quedaron pendientes. ¿Tiene alguno por ahí tú? ¿No? Tengo un saludito. Sí, porque Sí. es tan contingente, es de lo que estábamos hablando. Sí, mira, de lo que estábamos hablando nos decía nuestro amigo, ¿cómo que se llama? Elefante Submarino, Sí, así sí. se identifica él. Dice, ¿cuánta plata recolectaríamos en un año si por emergencia bajáramos el sueldo de cargos públicos altos entre diputados y senadores? Ah. Se junta harta platita en 12 meses, para el 10% todo bien, para un gesto con la población chilena que gana el mínimo y ha perdido el empleo, y deja así como... Locatarios de la Galería de Sandri dice, no tenemos para pagar el sueldo mínimo. Ese sueldo de 500.000 pesos Sí. que están... También pidiendo. postearon, Sí. saludos a los Sí. locatarios. Sí, y también, bueno, y lo otro, que si los... Hace también la siguiente pregunta. ¿Y qué pasa si los expresidentes y expresidentas renuncian a su salario? Hay gente que se pregunta eso. Sí. Y le iba a preguntar a Francisco Ivieta. Le iba a preguntar a Francisco Igueta a propósito de la conversación con Norberto Díaz, que él daba cifras. Hablábamos de 2.900 millones mensuales, que en 6 meses significarían 18.000 millones de dólares mensuales. O sea, perdón, 18.000 millones de dólares para cubrir esta renta. Semestrales. Sí, por los 6 meses, esta renta para... Renta básica universal. De 600.000 pesos. Tú preguntabas por cifra el otro día. ¿Crees tú que esta cifra está bien calculada? ¿Podría ser echarse mano a esos 24.000 millones que están guardados ahí en la reserva? ¿Qué piensas? Oye, lo que pienso yo es que Enrique debiera mandarle el teléfono a Manuel Monsalve para que lo inviten al comando de Paula Narváez, porque parece que nadie en el comando había sabido explicar la cifra y aquí tenemos a alguien que ya la supo explicar de cuánto era. Yo la verdad es que desconozco de dónde son sus cálculos, pero creo que están equivocados porque ni siquiera las personas que propusieron esta medida han sabido explicar cuánto vale. Entonces yo creo que por ahí puede haber algo medio raro. Oye, entrego al tiro la palabra a Enrique. Pero fíjate, Francisco Ubieta, que Evópoli, Renovación Nacional, llamémosle la ex nueva mayoría, los Frente Amplio, todo el espectro político, salvo la UDI, está de acuerdo en avanzar con distintos nombres y probablemente también con distintos montos a una renta básica universal, que es la expresión que le hemos escuchado decir aquí a Enrique Inostroza desde julio del año pasado. ¿Por qué la UDI se opone a esta opción, Francisco Ivieta? Porque de partida algo universal significa que es para todos y no todos necesitan ayuda del Estado. Nosotros no nos oponemos a que el Estado entregue ayuda, de hecho lo hemos pedido. Nuestros parlamentarios han emplazado al gobierno muchas veces diciéndole necesitamos más ayuda. Cuando venía la discusión del 10%, del segundo, del tercero, a la UDI no le quedó más que hacer, a muchos de la UDI, porque el gobierno no ponía recursos sobre la mesa. Sí, eso es una caricatura que se ha construido, el que la UDI no quiera una renta básica, un salario de emergencia, como se llame. Eso es una caricatura y no es así. Entonces yo no sé de dónde sacan ustedes que la UDI está en contra de esto. Claro, lo que pasa es que, termino al tiro para entregarle la palabra a Enrique, lo que uno observa es que hay una diferencia, yo diría, en la forma y en el fondo, en hablar de apoyos o ayudas a constituir una renta fija por un cierto periodo determinado. Ese es entiendo yo, Enrique, que es la diferencia entre lo que se está proponiendo y lo que ha planteado en alguna medida la UDI hasta hoy, donde yo he observado desde mi condición de privilegiado que tengo. Enrique Inostroza. Sí, lo que pasa es que yo creo que es un poco mañoso y creo que es que generar un debate que sea con cifras, con datos concretos, más allá, digamos, de lo que alguien quiera o no escuchar. El dato de esta propuesta de una renta básica universal por familia,
que llegue al 90% de la población, desde el punto de vista dejando solo fuera las 10% de mayores ingresos. Genera un costo de 2.400 millones de dólares por mes. La propuesta del gobierno respecto a este IFE ampliado, la última que conocemos, tiene un costo de 1.830. Estamos hablando de una diferencia solo de 650 millones de pesos, de dólares, perdón. Y desde el punto de vista, no es poco, pero desde el punto de vista para que podamos aterrizar las cifras. No es tan alejado, pero genera una universalidad y particularmente una tranquilidad. ¿Qué es lo que pasa hoy día? ¿Qué es lo que pasa hoy día en el Estado de Chile, las propuestas del gobierno? Las propuestas del gobierno están con una focalización demasiado amplia. De hecho, este IFE ampliado, si uno mira, yo conversaba con una persona, me dice, yo recibí tal propuesta, pero igual tengo que entrar a una página, poner mi número de serie, aplicar un clic, una persona de la tercera edad. Luego, no son universales. Ahora, efectivamente, una propuesta extraordinaria, en tiempos extraordinarios, dice relación con poder hacernos cargo de algo que se está discutiendo a propósito de toda esta discusión sobre la sentencia del Tribunal Constitucional, el fallo del día martes. Ojo con un dato, lo que se pone en discusión, cuál es el rol del Estado frente a la adopción de medidas que paralicen naturalmente la economía, y por lo tanto cuál es el rol para efecto de poder garantizar ingresos a los habitantes del país. Desde ese punto de vista, me parece que tenemos que dar la discusión, insisto, más allá de intentar sacar un rédito específico, no. Aquí estamos hablando de personas. Lo señalaba. Recién ustedes leían un tuit de alguien de la Galería Lisandri. Sí. Ven con susto, dice, ojo, chuta, si el ingreso mínimo sube, yo estoy complicado. Lo más probable es que esas personas tienen problemas de arriendo, de pago de IVA. Necesitamos transferencias más contundentes para esto. Pongo otro ejemplo. Muchas personas, permíteme, Francisco. Muchas personas ayer estaban esperanzadas, particularmente gente de rubro gastronómico, que me he relacionado, respecto a que se rumoreaba que podía levantarse a contar del lunes la cuarentena. Esas personas están con problemas para pagar la previsión de sus trabajadores, han tenido que despedir a muchos de ellos, están vendiendo su capital de trabajo, las restricciones sanitarias naturales les dicen, mire, usted tiene que construir una terraza. Para los habitantes, las personas que tienen en Caleta Tumbo o en Caleta Lenga, ¿usted cree que una terraza va a servir para estos meses de invierno? No, pues. Están con un problema. Sí. Y por lo tanto necesitamos que el Estado vaya en una ayuda más universal, práctica, efectiva hacia ellos. Francisco, te entrego la palabra al tiro. Solo un par de datos. Hoy día el presidente se reúne con los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado. La senadora Yasna Proboste ha dicho que ella va a proponerle al presidente la renta básica universal. Esa va a ser su propuesta. Entonces la pregunta que uno se hace aquí es la siguiente. ¿Con la renta básica universal se colman los apoyos estatales o debe haber efectivamente apoyos focalizados a sectores de la economía? Como por ejemplo el sector gastronómico al que tú estabas aludiendo, como por ejemplo las MIPYME o las pymes. ¿O se agota esto con la renta básica universal? Y tú querías decir algo, Francisco, les dejo ahí eso para que lo podamos también conversar. Es que ¿saben lo que pasa? Que se mezclan, una vez más estamos mezclando las cosas, porque empezamos hablando del apoyo a las familias y Enrique termina hablando de los restaurantes que no van a poder abrir. Entonces, ¿esta renta es para las personas o es para las pymes? Porque en el fondo tú estás diciendo... Claro, porque en el fondo Enrique está diciendo necesitamos esta renta para que se puedan pagar los sueldos. No, son cosas distintas. No, a ver, no he dicho eso. Yo no te interrumpo. No he dicho eso. Después del discurso, a mí me queda la duda porque en el fondo yo no sé si lo que dice la persona de la Galería Alessandri es que un sueldo mínimo de 500.000 pesos no se puede pagar. Sí. Entonces, hay que hacerse cargo de eso también, porque yo no sé si el Partido Socialista está de acuerdo con eso que propuso la CUT de los 500.000 pesos, porque hoy día, si estamos hablando de que las pymes están destruidas, ponerles un sueldo mínimo de esa naturaleza es matarla. ¿Por qué? Yo te voy a decir el dato, que las grandes empresas de Chile
no usan el sueldo mínimo. Para ellos no es tema el sueldo mínimo. Nadie paga el sueldo mínimo en las empresas grandes. Las que pagan el sueldo mínimo son las pymes. Entonces, sinceremos, porque si queremos... ¿Te puedo hacer una...? Termino el tiro. Por favor. Entonces, si queremos ayudar a las pymes, o sea, este sueldo mínimo de 500 lucas las mata. Literalmente. Entonces, primero, acciones, hechos, más que discurso. ¿Cuál es la discusión de Estado frente a este mismo ejemplo que tú pones? Efectivamente, lo más probable es que un banco, cualquiera de la plaza, sus empleados contratados por nómina, digamos, asociado al RUT del banco, no ganan el sueldo mínimo. No, tiene razón. Pero ¿cuántos subcontratados que hacen labores, por ejemplo, el banco? Pongo el ejemplo del banco. El guardia. Terminan ganando el sueldo mínimo. ¿No es cierto? Pero eso es una pyme. Entonces, lo que yo quiero plantear es que aquí tenemos que mirar un poquito fuera de la caja, porque estamos en una situación extraordinaria. Efectivamente, renta básica universal para las personas garantizadas, ayuda a las pymes, establecer ingresos mínimos diferenciados. Si yo, una empresa que le presta servicios a una gran empresa, yo también exigiría de que esa empresa ya le garantice pagos iguales a sus trabajadores subcontratados que están prestando los mismos servicios. En el fondo Aquí tenemos que regular a lo mejor, entrar en una discusión donde tengamos una sociedad más justa. ¿Cuál es la exigencia que se expresa ayer en la encuesta que se publicó? Las personas ya no están pensando en izquierda de derecha, están pensando en un modelo que sea distinto, al final más justo. Oye, pero... y en eso tenemos que ir avanzando. ¿Encabezado por Giles? Francisco, no seas obsesivo, hombre, pero escúchame la pregunta. ¿Esto no se había resuelto con la ley de subcontratación, Enrique? Porque uno ve que no lo resuelve. El sueldo no, porque uno sigue viendo lo mismo. Resuelve la responsabilidad, obligaciones laborales. Las leyes sociales. Si por ejemplo lo despide, la responsabilidad, pero no resuelve el tema salarial, por ejemplo. Oye, bueno. Por ejemplo, uno podría hacer cosas que son básicas. El Estado de Chile, cuando contrata a una gran empresa, por ejemplo, cuando le compra, como ocurrió, le compra caja al Jumbo, a Cencosud. No sé, yo en la compra de caja no me meto. No te digo, en la compra de caja no me meto yo. No. Por dar un ejemplo, claro. El Estado de Chile, la región del Biobío, ¿se gastó cuánto? 300 millones. No sé. ¿Ya? Yo sé que es un lío, digamos, que tiene otro lío, pero pongo el ejemplo. ¿Por qué no puedo exigir ya de que la empresa con la contrate tenga una política de también las empresas subcontratadas puedan establecer ciertos parámetros de sueldo? Así como existía el sello ProPyme, pero existiera eso, un sello de buen empleador, dices tú. Sí. Es que a mí me asusta porque estamos volviendo. Yo me imagino, la derecha generalmente se asusta con estas cosas. Oye. Sí, porque esto es meterse ya en un aspecto que no le corresponde al Estado, una regulación absoluta, digamos. O sea, hay que preocuparse de que el trabajo sea digno, de que los sueldos sean dignos y que las condiciones laborales sean las mejores, digamos. Perfecto. Ahora, ¿tú cuentas justo que un banco contrate una empresa por el sueldo, o sea, subcontrate empleados y les pague el sueldo mínimo? ¿Tú cuentas que eso es justo? Perdón, eso no es culpa del banco. ¿De quién es la culpa? ¿De quién? Del empleador que contrata a esa gente para que trabaje. O sea, ¿y cuáles son las medidas que debería el Estado entonces? Oye, perdón, pero ayuda a las pymes, po. No, ¿Qué tiene que ver el banco? Pero Francisco, lo que pasa es que el banco X, discúlpame, el banco X podría decir, porque las empresas privadas grandes también licitan. Sí, eso debe ser. También licitan. En las bases de licitación, el banco debería decir, mire, el sueldo mínimo a pagar es tanto. Si no, usted no califica. ¿Se fija? Pero, entonces, a ver. Pero es que por eso hay que regular, yo no Francisco, porque las empresas solas no hacen las cosas, si ese es el punto. Pero es que yo no entiendo por qué estamos en esta discusión, cuando lo que estamos haciendo, a ver, si nosotros queremos regular por ley un salario mínimo de 500.000 pesos, bueno, hagámoslo. ¿Y por qué cargarle la mano a decir que la empresa es la responsable de exigir eso? O sea, si usted quiere que el trabajador gane 500.000 pesos, dígalo y apruebe un proyecto de ley con esas palabras directo. No, hagamos
de que los responsables son otros. Pero O ¿por sea, qué en no el puede ser un fondo. salario mínimo diferenciado? Pero, Si eso es lo que yo no Enrique, logro comprender. Man. Pero, ¿Por qué no pero puede ser Enrique se ha corrido de la diferenciado? pregunta, Álvaro, pero Enrique se ha corrido de la pregunta. Porque para responderle a la persona Gabriel Alessandri, ¿el Partido Socialista está de acuerdo con un sueldo mínimo de 500.000 pesos? Nosotros estamos de acuerdo con un salario mínimo diferenciado, pero establecer también medidas. Pero yo tengo libertad de responder, Francisco. Tú no quieras llevar esta discusión a un tema binario, porque aquí los temas binarios son lo que tiene a este país en una situación completamente. Se defenestró el tema social. 2.300.000 personas que han caído. Entonces, por favor, las cosas binarias no sirven. Aquí tenemos que. Por eso yo digo expresamente, permíteme, Francisco. Salario mínimo así como focalizamos hacia abajo, ¿ah? Porque nos gusta focalizar en las ayudas sociales, focalicemos también hacia arriba. Uno debería pedirle a las empresas con mayores ingresos mejores salarios, pues. También lo mismo respecto al tema tributario. Por eso la discusión sobre el impuesto a los super ricos. Si aquí lo que pasa es que tenemos que empezar a caminar a una sociedad donde sea más igualitaria. Igualitaria significa no a todos igual, sino que en función de sus necesidades y sus ingresos. Francisco Ubieta. ¿Estás de acuerdo con que a una pyme, cualquiera, ya, saquemos la galería Alessandri, pongámoslo en cualquier galería, se le exija un salario mínimo a sus trabajadores de 500.000 pesos? Pero te acabo de decir, si tú no quieres escuchar, yo he dicho que es diferenciado de acuerdo al tamaño y al nivel de ingresos de esa empresa. Ya, ¿cuánto debiera pagar entonces el sueldo mínimo una empresa pyme como la de la galería Alessandri? Lo más probable que si nosotros... Es lo mismo respecto al tema salario ético del 1% del proyecto que ha ingresado al gobierno. Tiene que ser las cosas en este país. Si nos gusta focalizar hacia abajo, mira, respecto de los beneficios del Estado, también apliquemos la misma norma hacia arriba, respecto a segmentar los ingresos, particularmente de las empresas y también de las personas. Y cuando digo de las personas, frente a algunas cosas que también en una conversación anterior a nuestro ingreso al programa, sí, se estaba dando. Por ejemplo, yo encuentro totalmente lógico que se plantee una baja de salario respecto a la administración de los altos cargos de la administración del Estado. Me parece lógico cuando estamos diciendo, bueno, ok, tenemos que ir con más ayuda, apretando el cinturón, vienen tiempos complejos. También es lógico que se... ¿Tú sabes cuál es el promedio? Oye, ¿tú sabes cuál es el promedio de sueldos del sector público? Lo estoy diciendo, es alto. ¿Cuánto? Sobre $1 millón. Sobre $1 millón. Sobre $1 millón. Por eso yo no estoy pensando... Yo no estoy pensando en el profesional que gana $1 millón. Yo encuentro lógico, por ejemplo, que se establezca una baja en las remuneraciones, por ejemplo, de altos directivos del sector público, de ministros, de alcaldes, de parlamentarios. Me parece totalmente lógico. No me parece lógico, por ejemplo, directores de empresas. No me parece lógico que el secretario del Senado gane 14 millones de pesos. Eso no es lógico. No, porque que el eso Estado además de hace que Chile, suban con las impuestos cosas. de todo, le paguemos a una persona 14 millones de pesos, por importante que sea su función. Pero eso es totalmente excesivo en los tiempos que vivimos. O sea, mira, yo creo que yo creo que está despertando un poco, a raíz de la encuesta de ayer, yo creo que está despertando un poco la izquierda tradicional, ya no voy a decir democrática porque Enrique se enoja, la izquierda tradicional, porque el hecho de lo que reveló la encuesta ayer es que hoy día ese sector, la izquierda tradicional, está absolutamente disminuido. Absolutamente disminuido. 2% tenía la clase política de aprobación, ¿no? Sí, pero eso no es solo la izquierda. Es toda la clase No, política. pero yo estoy hablando de la izquierda por todos sus representantes. Oiga, el ministro París está tercero. La presidenta Bachelet, que es la líder por excelencia que tenían, la primera que aparece en el Estado, número 7. Número 7, el primer personaje de la ex concertación, ex nueva mayoría que aparece bien posicionado. Entonces, es un sector que regaló todas sus creencias, que se entregó a la extrema izquierda, que dijo los movimientos sociales de la calle, nosotros somos... Bueno, y hoy día están viendo de que al haber estado echado en los laurales durante 3 años, haciéndose eco de los movimientos sociales, la consecuencia que tuvo es que hoy día están disminuidos en su mínima expresión. Terminamos... Sí, ¿sabes lo que? Solo, y lo dije la última vez. Aquí cuando hablamos, yo también soy muy duro respecto al populismo, respecto a los liderazgos autoritarios.
los liderazgos que no respetan libertades básicas o los derechos fundamentales de las personas. Pero una forma de combatirlo también, no solamente es denunciando, sino que volver a instalar de que la política sea eficaz en resolver los problemas de las personas. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, me parece que salir de la caja, pensar distinto, yo no pretendo que tú seas de izquierda, Francisco, ni nada, o sea, no pretendo eso, pero yo estoy señalando, en la misma línea que incluso ministros del Tribunal Constitucional, que muchas veces en algún otro fallo en la derecha aplaudía, dice, mira, el Estado en esta situación excepcional tiene que hacerse cargo de medidas que vayan en auxilio de la población. Me parece que eso es totalmente razonable. Tenemos que ir hacia allá para efecto de poder recuperar este país. Este país está viviendo situaciones de pobreza que no se habían vivido desde la década del 80. En la década del 80 se gastó más del 40% del PIB. Hoy día estamos gastando muy poco para ir en ayuda de la población. Y tenemos que volcarnos a un sistema más justo. Sinceramente, Francisco, yo no sé, Enrique, en este programa nosotros esperamos de verdad que estas 3 semanas que vienen, efectivamente la clase política, los hombres y mujeres que hacen política en Chile, logren ponerse de acuerdo, porque si no vamos a llegar a la semana 2 a partir de ahora, vamos a estar en la elección, va a pasar la elección y vamos a estar discutiendo de nuevo el retiro del 10%. Y no vamos a haber avanzado en soluciones de fondo que nos permitan salir del hoyo, porque yo creo que estamos francamente en un momento muy muy complejo. Yo concuerdo con Enrique, probablemente nosotros estamos en una posición privilegiada, y no comprendemos, pero hay gente que lo está pasando muy mal. Entonces ojalá que haya soluciones. Francisco, terminemos contigo, por favor. No, solamente ayer o anteayer anduvo recorriendo por WhatsApp nuevamente la noticia que había sido del año anterior, del año pasado, que los senadores presentaron un proyecto para nacionalizar y expropiar los fondos de pensiones. Espero que eso sea una fake news, y si no es una fake news o si no están en el ánimo de eso, yo espero de que el próximo retiro entonces no sea el 10% y sea todos los fondos, para poder resguardar un poco la seguridad de quienes aún tienen plata en el sistema y puedan también asegurar su vejez, porque me parece de la más absoluta gravedad el que incluso la senadora Proboste, una de las que firmó ese proyecto el año pasado, pretendiendo nacionalizar y expropiar los fondos de pensiones de los trabajadores chilenos. Señores, Francisco Ubieta y Enrique Nostroza, que tengan un muy buen fin de semana. Buen fin de semana, muchas gracias. Que esté muy bien, cuídense. Buen fin de semana, descansen.